Cristo, amados hermanos, Dios los bendiga, queridos oyentes. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo palabra de Dios. Le doy gracias a nuestra hermana Blanca de Ávila por esta oportunidad, mi hermana. Dios le bendiga por su proyecto de llevar la palabra de Dios a través de sus medios. Tu hermano Johnny Peinado en los controles. Dios los bendiga este ministerio tan hermoso de llevar la palabra de Dios, sembrando la semilla, deseando sinceramente que conozcan al Señor de una manera más cercana, más propia, más edificante para cada oyente. Nuestro deseo es que el Señor los bendiga a través de los mensajes que por estos medios se están proclamando, de manera que usted pueda conocer el propósito de Dios para su vida. Lo que Dios quiere conseguir con la gente, con los seres humanos, es darles felicidad, tener un encuentro con ellos, mostrarles un camino diferente, un camino nuevo, donde pueden disfrutar más la vida, donde pueden amar más y bendecir más y ser bendecidos. Así que, pues gracias a Dios por esta oportunidad. Dios los bendiga a todos. Esperemos que sea de edificación esta proclamación, este mensaje de hoy de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del perdón, la dicha del perdón. Todos en nuestro tiempo, quizá en el pasado, hemos sentido culpa por algunos errores que hemos cometido, quizá por algunas faltas que nos han llevado a tener algunas consecuencias, y hemos visto que Dios ha estado con nosotros. Sin embargo, nuestra humanidad nos hace que pensemos en que ese pecado nos impide tener la gracia de Dios, que ese pecado nos impide ser mejores, y es que es el trabajo del enemigo. Quiere hacerle creer que usted no tiene oportunidad de ser mejor, que no tiene oportunidad de mejorar en los aspectos de su vida, en los que usted quiere cambiar. Pero Dios siempre, el mensaje que tiene para todos nosotros, amable oyente, es que hay oportunidad en Cristo. Dios es un Dios restaurador, un Dios edificador, que reconstruye, que edifica, y que hace que el hombre que no tiene felicidad porque sus penas lo agobian, porque sus cargas y sus errores, sus decisiones mal tomadas lo han llevado a una situación donde no tiene arreglo. Eso es una mentira. Y eso es lo que queremos tratar ahora, que en Cristo, en Dios, hay perdón. Y ese perdón produce una consecuencia tan hermosa que es la felicidad y el gozo y la bienaventuranza. Leeremos una porción bíblica que se encuentra en Salmo 32, 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta porción la encontramos en el Salmo 32. Es una experiencia del salmista y es una experiencia también de todo el pecador perdonado. Una persona que ha faltado a la sociedad, a la familia o a él mismo, se siente consecuencias de ese error. Pero cuando el hombre decide cambiar, decide ser mejor, decide o piensa, medita en que eso que cometió o esa culpa que arrastra puede ser quitada, nace la esperanza. Y es el salmista le tocó vivir esa situación. Él había cometido pecado, había faltado la ley de Dios, aunque amaba a Dios, aunque servía a Dios, consultaba con Dios, no dejaba de ser humano. Todas las personas somos seres humanos que fallamos, que tenemos flaquezas, que tenemos errores, que tenemos debilidades. Y Dios conoce esta situación, pero Dios espera que en esas debilidades que cometemos o en esas decisiones equivocadas busquemos su rostro, busquemos su ayuda, busquemos la oportunidad del perdón y saber que esto no trae una consecuencia. El rey David, después de su experiencia de pecado, decía él en su angustia: no quites de mí tu Santo Espíritu, no te alejes de mí. Esa es la decisión que debemos tomar.
Cuando el rey David estaba viviendo la experiencia de sus decisiones mal tomadas, de sus pecados, él va con Dios. Y lo que queremos que usted comprenda, amigo oyente, es que en Dios siempre hay oportunidad. Dios siempre lo va a escuchar. Él no ama el pecado, pero ama profundamente al pecador. Y lo que Él quiere es reivindicarlo, reconstruirlo, perdonarle precisamente sus pecados y sus faltas y atraerlo hacia sí mismo. Esta parte que leímos, se encuentran 4 palabras que bendicen y que declaran la bendición de un hombre que ha sido perdonado. David, decíamos, en su pecado, él se humilló al Señor, lloró intensamente por el castigo que el Señor le impuso. Usted debe saber que el pecado trae castigo y trae consecuencias. Por eso usted necesita el perdón. No puede vivir sin el perdón porque trae consecuencias. El castigo está sobre usted. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Decíamos ahorita, Dios ama profundamente al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Dios está interesado en quitarnos el pecado para poder amarnos más y depositar su gracia y las bendiciones gloriosas que Él tiene para nosotros. No que no nos ame porque estamos en pecado, no, sí nos ama. Lo que pasa es que Él no puede convivir con el pecado. Él tiene que limpiar el área donde vive, donde habita. Y si habita en nuestros corazones, tenemos que limpiar ahí. Nosotros no podemos hacerlo solo, el Señor lo hace con nosotros. Entonces aquí, en esta porción que el rey David, el salmista, expone, nos manifiesta la situación de un hombre que ya ha sido perdonado. Los que servimos al Señor y sentimos eso, no quiere decir que seamos perfectos porque nuestros errores desaparecieron. Somos humanos y seremos siempre humanos. Y siempre que estaremos cometiendo errores, aunque busquemos al Señor. Pero siempre nos arrepentimos y buscamos su rostro, porque la única forma que podemos sostenernos es con la ayuda de Dios. Entonces aquí mencionan 4 palabras que mencionan el pecado, que tienen relación con el pecado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Aquí hablamos de transgresión. La transgresión, sí, algunas versiones dicen que es iniquidad, significa ir más allá. Es decir, más allá de la ley de Dios, violando la ley de Dios. Eso quiere decir que va más allá de los preceptos y principios que Dios estableció para bendecir al hombre. Decidir más allá, eso es una transgresión. Cuando decides ir más allá de lo que no se te permite. Cuando decides hacer cosas que no debes hacer porque dañas tu vida o dañas la vida de los que están cerca de ti. Entonces, es uno de los pecados que tiene que ser perdonado, la transgresión, ir más allá. ¿Sí? Y si un pecado leve, o grande o pequeño, es suficiente para que tengamos un terrible castigo. Sin embargo, Dios nos ofrece al pecador el perdón. El salmista se siente dichoso al saber que ha sido perdonado, dice, cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando Dios perdona, amigo oyente, cuando Dios perdona, es íntegro. Retira toda acusación y castigo. Toda acusación y castigo. Cuando Dios perdona, perdona. Retira toda culpa, retira acusación, todo castigo. Aleluya. Es que hemos sido comprados con precio. ¿Sabe cuál precio pagó el Señor por usted y por mí? Su sangre. La sangre de Cristo. Entonces el valor que nos da el Señor es grande, es enorme. Estuvo dispuesto a ofrecer su vida y dar su sangre para que usted fuese perdonado. De manera cuando el Señor lo perdona, retira toda acusación, toda culpa, lo hace limpio, lo justifica. Y esto es lo que el salmista estaba expresando. Bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es bienaventurado, es dichoso, es un gozo para él que su transgresión haya sido perdonada. Se fue más allá, pero Dios lo perdona. Y la Escritura dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos también redención por su sangre y el perdón en el Señor de pecados. Es una garantía que la sangre de Cristo nos perdona de toda transgresión. Y es una de las palabras que habremos de mencionar hoy,
que es como el pecado, uno de los pecados, la transgresión, que ir más allá de lo que está establecido para el hombre, no dañar a nadie, no dañarse a sí mismo. En segunda parte dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Si recordamos, pecado es infracción, culpa, falta contra el plan de Dios. No es no hacer lo correcto, eso es el pecado. Es errar en el blanco, incluye los pecados de comisión y de omisión. Es decir, pecamos a veces que no hacemos lo que debemos hacer y pecamos a veces haciendo lo que no debemos hacer. Son pecados diferentes, pero los dos son pecados. Ese dice aquí, cuyos pecados son cubiertos, dice la parte, dice, cubierto su pecado. Cuando Adán peca, si ustedes recuerdan en Génesis, dice la Escritura que descubrieron que estaban desnudos. Pero el Señor los cubrió. El Señor los cubrió. Porque Dios hace eso, que nuestro pecado se cubra. Algunos dicen que cubierto el significado que va esta versión o este pasaje es borrado. Cubierto es borrado su pecado. Todo lo que podríamos haber hecho o dicho malo, por desgracia lo hicimos. Cuando no conocemos a Dios o cuando no conocemos la ley de Dios, entonces necesitamos que nuestro pecado sea cubierto, que sea borrado, que sea quitado, ¿sí? En el Edén el hombre quiso cubrirse, pero fue Dios quien lo cubrió. La tapa del arca que escondía la ley, acuérdese el arca de la alianza, se llamaba propiciatorio, ¿sí? Propiciación quiere decir ser favorable. Señor, sé propicio, decía aquel publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio, sé favorable. Ponte de mi lado, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Nuestra oración debe ser como el publicano. Dice, sé propicio a mí que soy pecador. Favoréceme, ponte de mi lado, Señor. Y entonces es lo que dice el salmista: bienaventurado aquel que su pecado es cubierto, se ha borrado, es quitado. Y es una dicha para el hombre saber que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no te inculpa ya de pecado, no inculpa tus errores, ya los perdonó, ya los borró, y eres un bienaventurado cuando lo hace. Le aconsejo, amigo, que usted busque el perdón de Dios, porque es una dicha, la dicha del perdón. También dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa de iniquidad. Iniquidad es cancelada. Cuando Dios perdona, la iniquidad es cancelada. Iniquidad significa pervertido, torcido de la idea de Dios. El enemigo siempre ha querido eso, intercambiar o tergiversar la ley de Dios y los principios de Dios para engañar a la gente, al hombre. Esa es la intención. Pero la verdad está en Cristo. Dijo el Señor: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces el hombre tuerce los mandamientos y pensamientos de Dios que están en la Escritura. Eso es lo que intenta a veces, sin saberlo o sabiéndolo, es un pecado grande. El hombre, en su maldad y en su egoísmo, todo lo ha pervertido. Dice la Escritura que llegarán tiempos que a lo malo dirán bueno, y a lo bueno dirán malo, y a lo malo dirán bueno. Cambiarán los significados, cambiarán los objetivos de los planes y leyes de Dios. Eso es la iniquidad. Es una persona inicua, es aquel que pervierte las cosas de Dios, que pervierte los mandamientos de Dios, que pervierte la visión de Dios de restaurar al hombre para su felicidad. El cuerpo fue creado para un vehículo del alma usado, sin embargo, en los pecados es usado para su ruina. El pecado es el templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el pecado a veces nos ha influenciado, nos ha conducido a utilizarlo mal y a no darle el valor, a no darle el uso que el Espíritu Santo nos invita a hacer.
como templo del Espíritu Santo. El hombre ha pervertido el deseo y el corazón de Dios en el sentido de la ley que está proponiendo. Dice la Escritura: engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La naturaleza del hombre es irse hacia el mal. La naturaleza del hombre es ir hacia lo que no debe ser, porque estamos en nuestra naturaleza con el pecado, la tendencia al pecado. Dijo el apóstol Pablo: yo lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Dijo: miserable de mí, ¿quién me llevará a este cuerpo, ni me librará de este cuerpo de muerte? La tendencia del hombre es esa. El espíritu vivifica, y el espíritu busca a Dios. Ese anhelo que usted tiene, amigo o amiga, cuando está solo en su soledad, cuando usted busca el deseo de ser mejor persona, de ser un mejor hombre, mejor mujer, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, ese deseo, ese Dios, es lo que el Señor quiere imponer en su corazón. Pero hay debilidades o hay pensamientos que el mundo maneja y que nos engaña y nos hace que desconfiemos y que nuestra fe decaiga para conocer los planos de Dios. Usted debe saber que la iniquidad en Cristo es cancelada. ¿Sí? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es lo que el hombre acarrea con su pecado, el castigo de Dios y la culpa. Y cuando el Señor no culpa, significa que no piense en ello, que queda cancelado su pecado, que queda quitado. Bendito nombre del Señor Jesucristo. Nos presenta ante su presencia como inocentes. Fíjese el privilegio, que nuestros errores, a pesar de que pueden ser grandes o pequeños o muy fuertes en nuestro interior, el Señor los desbarata, los deshace, los quita, los cancela y nos pone como inocentes. En Cristo, amigo y amiga que nos oye, es quitado todo sentir de vergüenza, todo sentir de inutilidad, es quitado. Cuando Dios te perdona, empiezas a ver que eres un hombre diferente, que eres útil, que puedes servir, que Dios te ha puesto algo en tu corazón para bendecir a otros. Por tu don que Dios te dio, por lo bueno que eres en algunas cosas, Dios te lo dio para que tú lo uses para bendecir a otros. Entonces, pero eso empieza cuando Dios quita la iniquidad, la cancela, la elimina. Imagina tu corazón santo e inocente. Así te presenta Dios cuando te perdona. Así se presenta tu vida ante sí mismo, como un hombre inocente, como un niño sin pecado. Dime si esto no es glorioso. Dime si no es grande bendición el ser que nuestra iniquidad sea cancelada. Por último, tenemos la cuarta palabra. El engaño es desaparecido. Dice la Escritura ahí: en cuyo espíritu no hay engaño. Dios desaparece todo lo malo. Qué cosa tan gloriosa. Difícil de creer, amigo y amiga. Pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Yo te invito a que lo intentes. Que intentes ir ante el Señor para que tengas la dicha del perdón. Para que tengas el gozo del perdón, la alegría de tener comunión con Dios, porque Él ha perdonado y cancelado tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado. La transgresión, alguien ha dicho que el engaño quiere decir superchería. Y la superchería es más sutil que el pecado, es más engañosa, es más, más fácil de creer. El engaño. Y es una arma de Satanás que tiene engañada a mucha gente, que la tiene manipulada, porque le han creído muchos de los principios que hay en el mundo, porque el enemigo está en el mundo y maneja el mundo, y entonces nos avasalla a todos los seres humanos con sus mentiras y con sus engaños. Entonces muchas veces hemos caído en eso. No es que tengas el pecado ahí siempre en tu corazón, sino que a veces le crees a lo que te dice el enemigo y entonces caes en el pecado y en el error. Pues eso Dios lo desaparece también. El salmista lo dice. Para el más vil pecador hay esperanza, pero para el que está lleno de superchería nada se puede hacer. El que está lleno de engaño
nada se puede hacer. La superchería, la mentira, la falsedad, son antivalores que Dios aborrece. Porque esos antivalores llevan al pecado y llevan a alejar al hombre de Dios. Hacen una distancia muy larga, de manera que el hombre no pueda ver lo que Dios tiene preparado para él. Y cosas, dice la Escritura, cosas buenas tiene Dios para su pueblo. Cosas de bien y no de mal. Él nunca va a buscar tu mal. Él siempre desea que estés bien. Ese es su deseo. Desde que el hombre pecó, siempre fue el deseo de Dios tenerlo cerca, aunque fuera pecador. ¿Qué es lo que hizo entonces? Vino a ofrecer su vida para tenerlo cerca, para poder perdonar su pecado y darle la dicha del perdón. Eso es lo que Dios está buscando en nuestro tiempo, amigo, amiga. Que tengas el perdón y seas dichoso. Bienaventurado, dice la Escritura, el que es perdonado su transgresión. Bienaventurado, dichoso, alegre, feliz, el que ha sido perdonado. Aquel hombre que está en el engaño está perdido al decir no hay solución. Dios quiere poner bien donde hay mal. Dios quiere quitar el mal y introducir el bien. Toda tristeza reside en el pecado, pero todo gozo está en aquel que es perdonado. Toda tristeza está en el pecado, pero todo gozo está en aquel que es perdonado. Bienaventurado, dice la Escritura, la parte que leímos al principio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado. Y un hombre bienaventurado es un hombre feliz. Eso quiere decir, un hombre bienaventurado es aquel que ha recibido bendición, que ha recibido la propiciación del Dios Todopoderoso, que ha recibido la unción del Espíritu de Dios. Es un hombre bienaventurado que es feliz. No quiere decir que no tenga problemas, pero que sabe dónde descansar. Sabe a quién llevarle sus problemas. Sabe a quién llevarle su situación. Y hemos encontrado, los que hemos conocido al Señor, hemos encontrado tanto alivio en esto, que en cuanto vamos al Señor, inmediatamente nos perdona, nos señala y nos ayuda para que no hagamos lo mismo, pero a la vez olvida y perdona todos nuestros errores. Y eso es lo más dichoso. Cuando traes una carga y caminas mucho con esa carga en la espalda o donde sea, si traes esa carga por mucho tiempo y por mucha distancia, te cansa. Esta vida te cansa. Te hace ver que no tiene objeto vivir, que no tiene un fin apropiado y feliz, no tiene esa carga. Pero cuando Dios llega y te quita esa carga, te quita esa mochila pesada que por larga distancia y por mucho tiempo has cargado, tú te sientes livianito y te sientes feliz porque ahora no tienes ese peso. Y ese peso, amigo, amiga, es el pecado. Pero Dios te ofrece a través de esta plática la dicha del perdón. Dios está en la mejor disposición de que tú seas feliz y que seas perdonado y que seas presentado como un hombre inocente ante su presencia. Y si eres presentado como un hombre inocente, eres un receptáculo para las bendiciones y milagros de Dios. La grandeza de Dios ha de ser manifestada en personas que son perdonadas, que han disfrutado la dicha del perdón. Amigo mío, nuestro deseo es que el Señor te bendiga, que tengas en tus manos, en tu corazón, la dicha del perdón, que puedas decir como el salmista: bienaventurado soy porque ha sido perdonada mi transgresión, bienaventurado soy porque mi pecado ha sido cubierto, bienaventurado soy porque el Señor no me inculpa de iniquidad, bienaventurado soy porque en mí ya no hay engaño. Te agradezco tu atención. Deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que estés siempre buscando la dirección de Dios en lo que tú emprendas. Dios quiere bendecirte y quiere ayudarte. Dios quiere darte la felicidad a ti y a todos los que estén cerca de ti. A los que tú amas, Dios quiere amarlos también. Quiere que tú seas una parte de apoyo y bendición para toda la gente que te rodea. Amigos, ese es nuestro mensaje de hoy. Que dejamos que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que seas siempre prosperado en lo que hagas. Gracias. Dios te bendiga.